que uno toma uno. Así es, con calma. ¿A qué hora canta al final? La canción viene después de Viaje en la Vida. Ok. Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Mile Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Gente con Propósito, desde aquí, desde los estudios de BND Network en Miami Beach. Estamos en vivo, son exactamente las 8:03 de la noche aquí en Miami, la misma hora en Venezuela, creo que la misma hora también en Santiago de Chile. Y bueno, estamos allí en sintonía, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en varias partes de América Latina, a través de la señal de BND Network por Facebook. Usted puede ir a Facebook y puede ver este programa, o puede también ir a mi cuenta, @josejacintomr.com. Ahí también puedes conectarte y estar en sintonía. Ya sabes, como siempre se los digo, busquen su lápiz, busquen su papel. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante. Lo voy a decir por esta cámara. Fuerza emocional. ¿Cómo construir la fuerza emocional? Y decidí hablar sobre este tema porque es la gasolina. Es la gasolina que tú y yo necesitamos para poder crecer. Es la gasolina que tú y yo necesitamos para poder movilizarnos en el día a día. Y es precisamente la fuerza emocional la que hay que desarrollar. Yo puedo hablar de fuerza emocional, es como hablar de fuerza física, podemos hablar de fuerza espiritual, podemos hablar de fuerza intelectual, podemos hablar de fuerza emocional. Y todo proceso de fuerza se trabaja, se construye. Necesitamos entrenarnos para construir fuerza, potencia, reacción, coordinación, si hablamos en términos deportivos. Es lo mismo en términos emocionales y en términos integrales como seres humanos. ¿Y qué pasa? La gran pregunta. ¿Qué pasa si usted no tiene la fuerza necesaria para pararse todos los días y tratar de aprovechar al máximo esas 15 horas que usted invierte estando despierto, o 17 horas, dependiendo del tiempo que usted duerme? ¿Qué es lo primero que piensas al despertarte? ¿Y qué es lo que sucede durante ese día? ¿Y qué es lo último que piensas antes de volver a dormir? Como siempre lo he dicho en mis conferencias, cito un pensamiento budista que dice: al despertar nacemos y al dormir morimos. Y pareciera que es así. Cada día es una vida. Al despertar nacemos y al dormir morimos. Si cada día es una vida, ¿qué tanta intensidad yo desde mi dimensión, desde mi posibilidad, desde mi plataforma le estoy imprimiendo a la vida? Todos desde nuestros lugares. Es que la fuerza emocional no tiene que ver con que seas rico, con que seas pobre, con que seas alto, con que seas bajo, no importa tu nacionalidad. Es que la fuerza emocional es un tesoro que todos tienen que construir de manera individual. Si no tenemos esa fuerza emocional, la gran pregunta es cómo trascender en mi día a día, cómo poder posicionarme en mi día a día. Porque el estar vivo significa tener una direccionalidad, tener un plan, tener una ruta, tener una intención. Eso hace la vida interesante. Porque teniendo rutas, teniendo direcciones, teniendo propósitos, la vida no se hace predecible ni aburrida, todo lo contrario, se hace más intensa. Porque estás emocionado con la posibilidad de poder experimentar, vivir, sentir cosas que van a transformar tu corazón, que van a transformar tu espíritu, que van a transformar y que te van a permitir darte a conocer ante todo contigo mismo. Entonces, de eso es el programa de esta noche. Esa es la reflexión que yo voy a desarrollar en los próximos 35 minutos. Pero antes de meterme más a profundidad, porque yo no quiero, una vez que arranque, no me quiero detener, yo les quiero hablar a ustedes, hablando de fuerza emocional, porque este estudio que ustedes ven aquí hay que imprimir fuerza emocional.
para que usted se pueda conectar con respecto al trabajo que todos hacemos. Y por eso quiero presentarle los estudios de BM The Network. Usted tiene la posibilidad de llamar al 786-395-2311 y poder conectarse y poder tener la posibilidad de hacer su trabajo audiovisual aquí. Eso que usted ve en pantalla son los estudios de BM The Network y tú tienes la posibilidad de alquilarlo. Tienes todo lo que necesitas, desde la producción hasta todos los insumos necesarios. Eso es aquí, en BM The Network. Y eso también puede estar disponible para ti, para que vengas acá y desarrolles tu proyecto audiovisual. Entonces, sigo por acá, no voy por esta cámara. Creo que el tema de la fuerza emocional es clave, porque uno que todos los días está trabajando con familia, está trabajando con deportistas, está trabajando con empresarios, está trabajando con hombres, mujeres, independientemente de lo que se dedica. Si algo uno conoce son dramas personales. Es las frases como me siento muerto en vida, siento que me estoy secando, siento que no estoy evolucionando. Tenemos que hacer reflexión sobre eso, porque precisamente la vida no se trata solo de respirar, la vida se trata de respirar y de trascender. Y cuando habla de trascender, no estoy hablando exactamente o me estoy dedicando específicamente a delimitar lo material. No, me estoy dedicando a tratar de que tú pienses de qué forma ese día a día, que es una vida, tú la estás aprovechando. Porque en ese aprovechar, en base a tu filosofía, no en base a lo que otros quieran que tú vivas, en base a tu filosofía de vida, ese aprovechar me hace sentir vivo. Vivo. Y repito, el sentirme vivo no tiene solo que ver con la capacidad que tenemos de respirar y de tener los ojos abiertos. Esa es una condición biológica, por supuesto necesaria para estar vivo desde el punto de vista fisiológico. Pero ¿qué significa estar vivo desde el punto de vista emocional? ¿Qué significa poder vibrar desde una energía que me hace ilusionarme con un proyecto de vida? Entonces, el punto número 1, en mi recomendación en el programa de hoy es cómo construyo una fuerza emocional. Número 1, teniendo una ruta clara, teniendo un plan claro, teniendo un propósito. Vuelvo a insistir, por eso este programa se llama Gente con Propósito. Y la intención de este programa es llegar a muchísima gente, a muchísimas familias, a muchos hombres y mujeres y decirle, amigo, amiga, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu ruta? Hay que tener, ¿cuál es? ¿A qué le quieres prestar tu atención? ¿A qué te quieres enganchar? ¿A qué le quieres dedicar tu pasión, tu tiempo, tu energía, tus habilidades, tus destrezas? ¿A qué? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué siempre estoy postergando esa ilusión y ese deseo de invertir mi tiempo y mi energía a eso que yo sé que es lo que mueve mi alma? ¿Por qué algunos siguen creyendo que dedicar el tiempo a eso que les mueve el alma no se puede conectar también con la posibilidad de que les genere dinero para poder vivir de eso? ¿Cómo hago yo para fusionar lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que quiero, con eso con eso que se llama dinero, que es necesario para poder vivir? ¿Es que acaso el trabajo que me genera dinero no puede ser el mismo que me genera pasión? Esa es una pregunta importante. Esa es una pregunta clave, fundamental, que yo quiero hacerles en este momento. Me regreso por aquí otra vez. Entonces, de alguna forma, esa conexión se da cuando yo me dedico a fomentar mi fortaleza emocional. Hago la siguiente pregunta: ¿te sientes fuerte emocionalmente? ¿O has sentido últimamente que te sientes vulnerable? Vulnerable. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que no te hace sentir bien desde algún punto de vista? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Repito, punto número 1, direccionalidad. Propósito. Propósito me da una ruta. El propósito me da una dirección. El propósito me permite orientarme. Y cuando estamos orientados tenemos fuerza, tenemos poder. Porque sé hacia dónde voy, tengo certeza. Y no voy a perder un segundo de mi tiempo preguntándome hacia dónde voy, qué es lo que hago, por qué lo hago. Eso es importante. Voy por aquí. Entonces, el punto número 2 significa saber en qué creo, que es clave. ¿Cuáles son mis creencias? Porque para yo tener fortaleza emocional, yo tengo que tener claro cuáles son mis creencias, porque la creencia
si hablamos dentro de la estructura de la psicología conductual, la creencia me genera emociones y las emociones me generan una conducta. Entonces, pensamientos, emociones, conducta. Importante para yo generar fortaleza emocional, tener creencias claras. Y cuando hablo de creencias, hablo de pensamientos. La idea y la representación que yo tenga sobre mí es lo que finalmente me va a llevar a una conclusión. Entonces, tengo un propósito claro, tengo pensamientos o creencias delimitadas y claras que yo me he revisado y digo, ok, ¿en qué es lo que yo creo? ¿Cuáles son los pensamientos que rigen mi vida todos los días? Hay pensamientos, ¿qué tipo de emoción tienen los pensamientos que yo tengo? Se empiezan a revisar también, a revisar. Y en esa revisión comienzo yo a acoplar, repito, pensamientos, emoción, conducta. Y me comienzo a mover en ese circuito. Entonces, número 1, para fortalecer mis emociones, para lograr fuerza emocional, propósito. Me voy por aquí. Número 2, afinar mis creencias, mis pensamientos. Y número 3, tener claro qué es lo que siento. Revisar mis emociones. Yo leí algo que me impactó, que decía que existen 2 emociones mortales en la mujer y una en el hombre. Decía este estudio que las 2 emociones mortales en la mujer son la ansiedad y el temor, y que en el hombre es la ira. Imagínense, estamos hablando de un estudio de campo en varios países que arrojó, y con una muestra representativa pero muy grande, que arrojó este resultado. Pero es que hay más emociones que esas, además del temor, además de la ansiedad, además de la ira, además de la angustia. Y todas esas emociones desembocan a la madre de las enfermedades emocionales que se llama la depresión. ¿Ves? Cada día hay más estudios que demuestran la relación entre el tipo de emoción tóxica que yo puedo acobijar en mi mente todos los días y el tipo de enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cardiovasculares, en el cerebro, enfermedades de todo tipo asociadas al tipo de emocionalidad tóxica que yo puedo estar desarrollando. Pero ¿cómo es que estamos viviendo hoy? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Porque del estrés nadie se puede escapar, pero del estrés crónico sí. Y ese es un principio, por ejemplo, que yo siempre manejo y quienes han ido a mis seminarios en distintas partes de Venezuela, de América Latina, aquí en Estados Unidos, saben que yo siempre lo digo. Y en nuestro centro deportivo Epicenter, a diario lo decimos aquí en Miami. Decimos, no luchemos contra el estrés, recuperémonos del estrés. Y hago alusión al tema del estrés porque estamos diciendo que identificar las emociones tóxicas es muy importante para poder desincorporarlas y tratar de promover la mayor cantidad de emociones productivas que me permitan tener fuerza emocional. Quiero lograr fuerza emocional, debo tener una ruta, un propósito. Quiero lograr fuerza emocional, debo escoger y seleccionar los pensamientos que más se alineen a mi proyecto de vida. Quiero tener fuerza emocional, necesito identificar las emociones que están en mí, principalmente las tóxicas, esas que son letales, esas que son peligrosas, porque si las emociones no las identifico, me voy a secar, me voy a paralizar, y eso no es lo que nos conviene. Volviendo al tema de las emociones, hay esa profunda relación entre el cuerpo y lo que sentimos. La gran cantidad de personas, ¿cuántos de ustedes? A mí me ha pasado. Me pasó en el pasado, creo que lo vengo mejorando, lo vengo trabajando por este tipo de herramientas que creo que son fundamentales que usted también aprenda. En la medida que usted asume nuevos retos, en la medida que usted decide emprender en la vida. Porque emprender no solamente es montar un negocio. No, por aquí. Emprender no solo significa montar un negocio. Emprender significa toda decisión que usted tome para desplazarse del punto A al punto B. Una persona que, por ejemplo, que decide dejar su país y trasladarse a otro país, ese es un emprendimiento, porque se está desplazando del punto A al punto B, porque está dejando toda su seguridad atrás para emprender un nuevo camino y una nueva dimensión. Emprender es cuando usted decide, por ejemplo, casarse, ya sea una familia con alguien. Eso es un emprendimiento, cuando usted decide tener un hijo o cuando usted decide cambiar de trabajo. Es decir, todo desplazamiento que te lleve a un nuevo proyecto, eso se convierte
de inmediato un emprendimiento. Y para que lleves adelante ese emprendimiento, ese proyecto de vida, necesitas de fuerza emocional. Y por eso es que es clave saber, tener claro las creencias que estoy manejando y las emociones que estoy fabricando a diario. Mi estado de ánimo será determinante en mi acción cotidiana. Por eso es que es tan importante identificar en qué creo. Y entonces ahí entra otra emoción clave que se convierte en un valor fundamental en los seres humanos, que es la fe. Imagínate una persona que desarrolla altos niveles de fe porque desarrolló altos niveles de esperanza y porque desarrolló altos niveles de optimismo. Y a eso lo complementa con preparación en esa área que se está manejando. Es una persona que va a generar un balance emocional. Ahora, cuando una persona no sale de una enfermedad gastrointestinal, no sale de una gastritis, no sale de una colitis, no sale de una inflamación de colon, no sale de un problema en el páncreas, no sale de una inflamación permanente del hígado, desarrolla úlceras en su estómago, eso nos está diciendo algo. Problemas de hemorroides, es decir, eso nos está diciendo algo. Mi cuerpo está siendo golpeado por ese estrés crónico que me genera ese tipo de emociones que por alguna razón no lo termino de sacar de mi vida. Repito, del estrés no nos podemos escapar, pero sí lo podemos controlar, sí nos podemos recuperar de él. Porque cuando el estrés llega a nuestra vida, colapsa el sistema nervioso. El estrés nos colapsa y al mismo tiempo genera estados de pánico y genera estados de ansiedad. Entonces se genera fisiológicamente una respuesta en nuestro cuerpo, que es que sube el cortisol a tales niveles que ataca nuestro sistema inmunológico y que comienza a reducir nuestros glóbulos blancos. Y ahí se comienza a dar una guerra a muerte en nuestro organismo y nos hacemos vulnerables desde todo punto de vista. Y eso es lo que hay que evitar, porque para tener, lo digo por aquí, para tener fuerza emocional, yo necesito estar respaldado por una buena salud. Yo necesito estar respaldado por un sistema inmunológico fuerte. Yo necesito estar respaldado por un estado mental óptimo. Yo necesito estar respaldado por unos niveles de fe, de optimismo, de propósito y de preparación que me permitan, aún en medio de la circunstancia más complicada, poder salir adelante. Fíjate que sobre eso, lo voy a decir por aquí, este libro, que a mí, yo siempre lo recomiendo, creo que por aquí, por esta cámara, ¿verdad? Okay. El libro de los secretos de la mente millonaria, su autor es Harv Eker. Yo les recomiendo mucho este libro, muy interesante. Y precisamente uno de los principios, él habla de varios principios para crear riqueza, pero el término riqueza es muy global. Se tendría que leer el libro para ver qué interesante visión tiene este autor. Él dice, en uno de los principios, lo voy a leer, dice, el secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas, ni deshacerte de ellos, tampoco acobardarte ante ellos. El secreto es crecer tu forma, el secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema. A eso me refiero cuando hablo de fuerza emocional. La pregunta es, ¿usted tiene fuerza emocional? José Jacinto, ¿cómo se sabe eso? Porque yo trabajo con deportistas todos los días y trabajo con un equipo multidisciplinario y uno puede medir la fuerza física de un atleta. Eso se mide en pruebas, en test, pero también hay forma de medir tu fuerza emocional. Te voy a dar una pista. ¿Tú quieres medir qué tan fuerte emocionalmente eres? Bueno, el secreto, lo voy a repetir aquí en palabras del autor. El secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema. Tienes fuerza emocional cuando los problemas no han crecido, no están por encima de ti, sino cuando tú estás, por lo general, por encima del problema. O sea, Jacinto, ¿y cómo se hace eso? Entrenándonos. No hay forma de tener fuerza si no nos entrenamos. ¿Cómo? Estas son las herramientas. Para eso este programa, por ejemplo. Hay muchos más programas, tal vez de con esta línea editorial. Libros, distintas opciones, personas con las que te puedes entrenar. Personas, pero tienes que buscar la manera, a tu manera, con tu forma, con tu estilo, de desarrollar fuerza emocional. Voy a seguir leyendo este párrafo que me parece muy interesante. Me voy por esta cámara. Dice, me voy por esta cámara. Dice, en una escala, perdón, mejor me cambio para acá. Creo que se ve mejor por aquí. Correcto. En una escala del 1 al 10,
en la que el 1 es el más bajo, imagínate que eres una persona con una fuerza de carácter y con una actitud de nivel 2 que se enfrenta a un problema de nivel 3, de nivel 5. ¿Cómo te parecería ese problema, grande o pequeño? Sin duda, desde una perspectiva de nivel 2, un problema de nivel 5 parecería un gran problema. Ahora imagina que has crecido y te has convertido en una persona de nivel 8. El mismo problema de nivel 5 sería un problema grande o pequeño. Mágicamente, un problema idéntico al anterior ahora es un pequeño problema. Entonces, no depende del tamaño del problema, depende del tamaño de tu crecimiento. Ese es un principio que les dejo de este autor, en el cual creo profundamente, porque es una forma de responsabilizarme por mis circunstancias y no victimizarme. Allá afuera hay mucha victimización. Allá afuera hay padres cada día victimizando a sus hijos. Allá afuera hay gobiernos victimizando a los ciudadanos. Y lo peor es cuando tú tomas la decisión de victimizarte todo el tiempo y decir, es que pobrecito, que las cosas no se me dan, es que estoy buscando como loco que alguien me tenga lástima para que se apiade de mi situación y me entienda. ¿Y de qué sirve eso? De nada. Porque al final, aunque se apiaden de ti, tú vas a seguir en el mismo charco en el que estás desde hace tiempo. Y la única forma de salir de ahí es sencillamente cambiar la actitud, asumir la responsabilidad y decir, algo tengo que hacer que no he hecho y que seguramente cuando lo entienda y lo descubra me va a dar resultados. Para lo que sea que estés haciendo. Para mí, te estoy diciendo como yo me manejo, porque creo que no hay ganancia de ningún tipo cuando estás ahí, en la victimización, porque entonces la victimización te genera frustración, y entonces la frustración te genera depresión, y ahí el único que pierde es uno. Porque los que están alrededor te pueden contemplar y te pueden hasta pasar la mano como si fueses un cachorrito, y te pueden decir, pobre de ti, pero al final es tu vida la que tú estás perdiendo. Porque el que te contempla y no te dice nada por la razón que sea, él sigue con su vida. Él sigue con su proyecto. Él sigue con su realidad. Mientras tú estás ahí tirado en el sofá de tu casa o en el chinchorro de tu casa, deshojando la margarita y tratando de pelearse con todo el mundo, incluso hasta pelearse con la divinidad y con la vida por lo que te está ocurriendo. Entonces, es un cambio. Cuando hay un cambio de pensamiento, cuando hay un cambio de actitud, es porque hay fuerza emocional. Y creo que eso es muy importante. Yo voy aquí a refrescar la transmisión y ver por acá si hay algún comentario, que me encanta cuando llegan, saludarlos si es que los hay y poder conversar con todos ustedes. Ahora, una cosa importante, por aquí están, voy a saludar aquí, a mi amigo Alex Márquez. De acuerdo, ¿cómo estás, querido Alex? Un abrazo. Gracias por estar en sintonía de Gente con Propósito. Libardo Ocopio, desde Colombia. Saludos, hermanos. Saludos también para ti y para tu familia. Vladimir, ¿cómo estás, Vladimir? Saludos. Imagino que estás aquí en Estados Unidos. Gracias por compartir, gracias por comentar. Esto es algo maravilloso. El tema de las redes sociales hay que saberlas interpretar. Usted está dando un gran aporte cuando algo que a usted le parece que es positivo, usted lo comparte. Solamente ese gesto de compartir, por ejemplo, un programa de Beyond the Network que a usted le parece interesante, usted está ayudando a que otras personas puedan tener la información que usted considera que le está haciendo bien. Y además está colaborando con esta plataforma para que mucha más gente la pueda conocer y se pueda sintonizar. El compartir es un gesto de solidaridad. El compartir es un gesto de cooperación, porque de eso se tratan las redes sociales, de multiplicar, pero de multiplicar no solo la tragedia, de multiplicar no solo el amarillismo, de multiplicar también lo positivo, lo optimista, lo revelador, lo que nos transforma, lo que nos cambia, lo que nos lleva a otro nivel. Y voy a revisar por acá, a ver, aquí estoy pendiente, cuando llegue información, a veces hay grupos que están conectados y también dejan sus comentarios y con mucho gusto lo vamos a responder. Señor director, sería interesante poder tener la presentación para entonces ir enumerando un poco todo lo que hemos venido hablando de fuerza emocional y así seguir con el tema. Ajá, gracias.
Ahora, ¿cómo se construye la fuerza emocional? ¿Qué es lo que venimos hablando? Número uno. Número uno, ¿qué tenemos allí? Lámina número uno, que lo hablamos desde el principio. La fuerza emocional se construye con la idea de propósito, que ya van a ver la lámina. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo se construye la fuerza emocional? Con propósito. Se los decía, propósito. En segundo lugar, con tenerlas. Muy bien, ahí está, volvamos ahí. Está bien. Fuerza emocional. Número uno, fuerza emocional. Saber a dónde voy, propósito. Ese es el punto número uno. Para mí, ahí comienza todo. Este programa se llama Gente con Propósito. Mi libro, Gente con Propósito, porque me consagré a hablar sobre esta idea. Ojo, no sé tu propósito. Yo trato de entender el mío. Cada quien tiene que entender el propio. Eso es muy particular. No es que no, yo tengo una fórmula para saber cuál es tu propósito. Cada quien que llegue a su conclusión de su propósito. Y no creo que haya un propósito. Pueden haber varios propósitos, pero sí, siempre creo que va a haber un propósito esencial. Entonces en ese tenemos que enfocarnos. Entonces, número uno, para obtener fuerza emocional, saber a dónde voy. Número dos, señor director, la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el segundo punto? Ese segundo elemento que me permite a mí fortalecer mi fuerza emocional, manejar lo que siento. Y ahí les decía, era lo que les conversaba hace rato. Emociones letales en la mujer, repito, dudas y ansiedad, y emociones letales en el hombre como la ira. Y ojo, se están quedando afuera muchas más emociones. Y hay que tener cuidado con esas emociones, manejar lo que siento, porque si aprendo a manejar lo que siento, aún en medio de mis errores, con mis debilidades, pero busco en la medida de lo posible generar un equilibrio, en esa medida yo voy a poder generar una salud integral. Porque si yo me conecto con el pesimismo crónico, me conecto con la angustia, me conecto con la desesperanza, voy a entrar en el pantano de la depresión. Y cuando entramos en el pantano de la tristeza, de la melancolía y de la depresión, eso va a afectarnos no solamente emocionalmente, es que nos va a afectar fisiológicamente. Eso está más que comprobado. Muchas enfermedades gastrointestinales, muchas enfermedades respiratorias como el asma, muchas enfermedades como el colesterol, como la diabetes, muchas enfermedades cardiovasculares están vinculadas a emociones negativas. Entonces, punto número 2, el manejo adecuado de las emociones. Vamos al punto número 3, seguimos con la presentación. El punto número 3, ¿cuál será ese tercer elemento? Cambiar en lo que creo. Cambiar en lo que creo, eso es importante. ¿Qué tiene que ver con cuando hablo de creer? Hablo de pensamientos, de creencias. ¿Qué tipo de creencias tú tienes? Es fundamental. La Biblia dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Eres lo que eres y estás donde estás por lo que has puesto en tu mente. Entonces somos el reflejo de lo que pensamos. Ahora igual, tú eres soberano de pensar lo que tú consideres que debes pensar, pero hay que revisar creencias sobre la relación con el dinero, sobre el trabajo en equipo, sobre la capacidad para comunicarnos, sobre la idea de la disciplina, sobre la idea de mí mismo, qué creencia tengo de mí mismo. Ahí comienza todo un proceso muy interesante. Y como punto número 4, señor director, fundamental, algo que te va a dar la confianza en ti mismo, y me voy a ir por esta cámara, señor director, para explicar eso, entender quién soy. Confianza, se los quiero explicar por aquí. Confianza. ¿Qué significa la confianza? Es la conclusión a la que tú llegas con respecto a lo que tú eres capaz de hacer. Miren, yo tengo aquí en Estados Unidos un centro deportivo, junto con el equipo, junto con mi equipo. Y una de las cosas que siempre los padres me piden es, José Jacinto, yo quiero que me apoyen porque yo quiero que mi hijo tenga más confianza en sí mismo. Todo padre, por el amor que siente por su hijo, desea que su hijo tenga más confianza. Y yo siempre digo lo siguiente, y esta respuesta le puede servir a cualquiera que me está observando. Porque es verdad, del grado, la confianza en sí mismo es como el petróleo que tiene cada ser humano. Una riqueza invaluable, pero no todos la han desarrollado. Porque la confianza es una conclusión, es decir, si la conclusión que tú tienes de ti mismo es que eres limitado, que no eres merecedor, que no eres lo suficiente, que eso no nació para mí, que eso no es para mí, que eso es para otros, pero no para mí, que yo no tengo lo que se requiere para eso. Es decir, si la conclusión que yo tengo sobre mí es muy irregular, es tóxica, es negativa, está devaluada, difícilmente otros van a creer de ti algo superior a lo que tú crees de ti mismo.
Ojo, se ven casos. Hay gente que logra desarrollar una fe por otro superior a la que esa misma persona tiene sobre sí mismo. Eso pasa muchísimo. Pero el tema de confianza no es algo, y yo lo digo una y otra vez, que lo vamos a aprender simplemente por leer un libro, o porque venga un psicólogo, un psiquiatra, o un pastor, o un rabino, o un sacerdote, y te dé una charla de 1 hora. Está bien, eso va a ayudarte, seguramente te va a ayudar. O que un entrenador de fútbol se siente con el jugador y le diga 1 hora todo el potencial que ve en él. Eso va a ayudar, sí. Pero lo que yo creo que va a ser determinante para que tu confianza explote, ¿sabes qué es? Que tú vivas tu experiencia, que tú salgas a la calle y experimentes y vivas. Yo siempre pongo, me voy por aquí, yo siempre pongo un ejemplo de cuando la gente, en mi país se dice manejar sincrónico, manejar con velocidades y con croche, que no es el automático, que es por lo general el carro que la gente usa aquí en Miami, porque las largas colas hace difícil que alguien se apueste a manejar un carro de velocidades. Pero no es fácil aprender a manejar un carro de velocidades, lo que llamamos sincrónico. Y mucha gente, cuando narra su experiencia de cómo aprendió a manejar sincrónico, fue terrible los primeros meses. El carro se le apagaba, cuando iba a arrancar el carro se iba hacia atrás y tenía miedo de que fuese a chocar el carro que está atrás. Es decir, y la pregunta es, ¿recuerdas lo que sentías las primeras 3 semanas cuando intentabas aprender? Sí. ¿Y recuerdas lo que sientes ahora cuando ya después de 3 años aprendiste a manejar? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que al principio pensaba que nunca iba a aprender y sentía un pánico terrible, me sentía muy inseguro, no me tenía confianza y después 3 años después, ¿cómo te sientes? Me dicen, hasta puedo manejar hablando por teléfono. Tengo el teléfono aquí, tengo las velocidades aquí y tengo los 2 pies sincronizados con el croche y con la velocidad. ¿Cómo se logra eso? Con práctica. Por aquí. Entonces, ¿cómo usted logra confianza? Con práctica. ¿En qué quieres tener confianza? ¿En qué te quieres sentir seguro de ti mismo? No sé, ¿a qué te dedicas? ¿Eres deportista? Practica. Lo que llamamos en deporte realidad de juego. ¿A qué te dedicas? ¿Te dedicas al tema de la computación, del arte, de todo lo que es equipo? ¿Sientes algo de inseguridad? ¿Qué tienes que hacer? Practica, escucha al otro, aprende, mira cómo se hace, vuélvelo a hacer. Lo que pasa es que mucha gente no desarrolla confianza porque no está dispuesto a pagar el precio de equivocarse. No está dispuesto a pagar el precio de equivocarse porque equivocarse es muy feo. Nadie quiere fallar porque entonces te van a señalar. Y eso no tiene sentido. Si usted quiere tener confianza en sí mismo en algo, tiene que estar dispuesto a equivocarse una y otra vez hasta que lo haga bien. Hasta que lo haga bien. Ese es el secreto. Y no es ningún secreto. Ya todo el mundo lo sabe, solo que muy pocos se atreven a hacerlo. ¿Cómo que usted, que es un gran deportista, se convierte en esa figura que hoy admiramos? En la repetición y en la posibilidad de intentarlo una y otra vez y en fallar. Aprendió a manejar también el fallar, que en ese proceso en donde se despojó de ese miedo, aprendió a ser un maestro en eso que por un tiempo importante busca practicar y busca aprender a hacer. ¿Quieres confianza? Vive. ¿Quieres confianza? Experimenta. El problema de la confianza no es sentirte confiado antes de hacer algo. Es que el problema de la confianza es suponer que yo me voy a sentir confiado haciendo algo antes de experimentarlo. No. Tienes que pagar un precio, tienes que vivir y tienes que atreverte. Eso también desarrolla fuerza emocional. Seguimos, señor director, para terminar la presentación. Dice fuerza emocional. Bueno, que creo que no vamos a poder terminar todo, pero vamos a llevarlo hasta donde se pueda. Fuerza emocional, conciencia de talento y preparación. Es clave. Así como es importante y fundamental la confianza en sí mismo, también es importante la conciencia de talento. Pero es que van pegadas una de la otra. Por lo general, las personas con más fuerza emocional tienen una conciencia de talento muy importante. ¿Qué significa conciencia de talento? Que yo sé de qué soy capaz. Yo tengo un inventario de mis destrezas y mis habilidades más o menos definida.
Entonces es esa gente, por ejemplo en el caso de nosotros los venezolanos, que por la situación que estamos viviendo tienen que salir del país, porque la realidad ya se les achicó y porque sienten que el país ya no les da lo que ellos requieren. Entonces han tenido que salir, han tenido que desplazarse a otras partes. ¿Y qué es lo que llevan en el corazón? ¿Qué es lo que llevan en la mente? ¿Cuál es la certeza que tienen en ese desplazamiento? ¿Cuál es? El hecho de que se saben capaces. O sea, ellos saben que a pesar de que no saben qué les espera fuera de su país, ellos tienen un inventario de sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades. Y como mucha gente me lo ha dicho, tengo miedo, tengo temor, no sé a qué me voy a enfrentar, pero yo sé que algo voy a conseguir y yo sé que me va a ir bien. Y yo le digo, ¿pero por qué tienes esa certeza? Porque yo sé lo que soy capaz. Y cuando alguien te dice eso es porque ha vivido, es porque tiene experiencia, tiene inventario de conciencia de talento. Y a esa conciencia de talento también le imprimes preparación. Preparación. Mire, todo lo que le estoy diciendo, ojalá que lo haya notado. Y comience a combinarlo. Todo lo que le dije, combínenlo. Porque esto lo voy a seguir desarrollando en un próximo programa. Porque no pude desarrollar todos los puntos que te van a dar a ti fortaleza emocional. La fortaleza emocional, lo voy a decir por aquí, señor director, la fortaleza emocional se construye desde el dolor, se construye desde la incertidumbre, se construye desde el caos en el que posiblemente se haya podido convertir mi vida. Pero cuando yo entiendo que ese problema y esa vicisitud es parte de la ruta, yo logro posicionarme sobre la circunstancia y me anclo en esa fuerza interna y en esa resiliencia que me permite poder dar respuesta a los permanentes cambios de entorno que se me presentan. Esa es la ventaja de la fuerza emocional. Y esa es la condición sociopsicológica, socioafectiva, psicoafectiva, psicoespiritual y ciudadana que yo pido a Dios que usted y yo podamos desarrollar donde sea que nos encontremos. Y quiero finalizar el programa de hoy, quedándome ya poquitos minutos, en base a mi libro, Gente con Propósito, y lo que decía el psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente, un psiquiatra sobreviviente de los campos de concentración nazi, en su momento, estamos hablando del siglo pasado, 1940 por allí. Él decía, cada uno tiene su vocación o misión específica en la vida. Cada cual tiene que llevar a cabo una tarea concreta que exige cumplimiento. En esto la persona no puede ser reemplazada ni se puede repetir su vida. Por lo tanto, la tarea de cada uno es tan única como específica la oportunidad para realizarla. El propósito de cada persona es algo tan particular como su ADN. Recuerda esta frase, nadie puede reemplazar lo que solo tú estás llamado a hacer. La pregunta es, ¿qué es eso que estoy llamado a hacer que nadie va a poder hacer por mí? Cuando lo entendemos y cuando lo asumimos, vamos a sentir una satisfacción personal única que a pesar de las circunstancias me va a permitir caminar con la certeza, con la fe, con el optimismo, con la disciplina y con la fuerza que solamente puede tener un hombre y una mujer que sabe hacia dónde se dirige. Así que bueno, un placer haber estado con todos ustedes hoy en el programa Gente con Propósito y recuerde que compartir este programa, compartir la plataforma de Bien, le va a permitir a muchísima gente poder llenarse de esta información. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Lo que uno toma uno. Así es, con calma y tranquilidad. ¿A qué hora canta al final? La canción viene después de Le viaje en la vida. Ok. Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza.
Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita.